Si ves vídeos de matemáticas con frecuencia, probablemente te habrás encontrado con el típico chiste de que los matemáticos no saben distinguir entre un donut y una taza de café. Aparecen camisetas, tazas, memes de Twitter. Parece que los matemáticos solo tienen un chiste y lo exprimen hasta el infinito. Seguramente no habrás entendido nada y lo habrás dejado pasar porque habrás pensado que son cosas de frikis. Mal. O sea, sí es de frikis y el chiste es malillo. Pero al pasar de largo te estás perdiendo una de las ramas más misteriosas de las matemáticas. Una que, además, no tiene nada que ver con las maths que te enseñaron en la escuela. Te doy la bienvenida a la topología. Voy a soltarte la definición de topología así, sin vergüenza ninguna. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios que permanecen inalteradas bajo transformaciones continuas. Toma ya. Si aún no te has ido del vídeo, deja que simplifique un poco la definición para que tengamos algo a lo que agarrarnos. Vamos a sustituir la palabra espacios por superficies. Ya sabes, una esfera, un cono, un donut, o como a los matemáticos les gusta llamar, un toro. Por transformaciones continuas entendemos estiramientos y contracciones de estas superficies. Además, también permitimos que se puedan atravesar a ellas mismas, y podemos cortar partes, pero siempre tenemos que volver a pegarlas por donde hemos cortado. Por ejemplo, puedo transformar de forma continua una esfera en un cilindro, y un cilindro en un cono. Así que en este sentido, estas tres superficies son equivalentes, porque aunque sean distintas, puedo convertir una en la otra siguiendo las reglas que he impuesto. Si dos superficies cumplen que tienen una transformación de estas para convertirla una en la otra, diremos que son homeomorfas, pero como es una palabra muy larga y las palabras largas dan miedo, simplemente las seguiremos llamando equivalentes. Ahora que te he explicado esto, seguro que entiendes el chiste del principio. Resulta que puedes transformar una taza de café en un donut mediante la transformación continua que estás viendo en pantalla. Por eso los matemáticos no lo pueden distinguir. Es graciosísimo. Como te podrás imaginar, saber si dos superficies son equivalentes en este sentido puede ser muy complicado, y más aún demostrar que no lo son, porque por mucho que lo intentes y falles, ¿quién te asegura a ti que no has dado con la transformación exacta que necesitas? Igual tiene un truco muy rebuscado y no has caído en él. Este problema, que tan tonto y tan inútil parece, ha resultado ser importantísimo en muchísimas áreas de las matemáticas. En la física para entender los agujeros negros entre muchas otras cosas, ciencias de la computación, análisis de datos, y cada vez está apareciendo más y más en química, biología e incluso en ciencias como la economía y la política, para que luego digan que las mates no sirven para nada. Vale, pero ¿cómo le metemos mano a este problema? ¿Hay alguna estrategia o algún método para saber cuándo dos superficies no son equivalentes? Una buena idea puede ser tratar de encontrar algo en nuestra superficie que, da igual qué transformación continua le apliques, siempre se va a mantener igual. De este modo, si ese algo es distinto en dos superficies, entonces sabrás al 100% que no es posible transformar una en la otra. Este algo que buscamos en matemáticas se llama un invariante, y hay a patadas, pero en este vídeo solo vamos a tratar los dos más sencillos. Aviso desde ya que este vídeo es un poco difícil, ya que toca una temática bastante abstracta de las matemáticas, así que no te sientas mal si no entiendes algo, es perfectamente normal. Por otro lado, voy a dejar algunos detalles técnicos aparte, porque si no el vídeo sería larguísimo y prácticamente incomprensible. Aún así, dejaré material en la descripción para quien quiera interesarse por estos temas. Una vez dicho esto, vamos allá, que esos invariantes no se van a calcular solos. En primer lugar, trabajemos con las superficies más simples que uno se puede imaginar, aquellas que estén formadas por polígonos, lo que se conoce como un poliedro. Por ejemplo, los sólidos platónicos. Seguro que alguna vez te han contado que en estos sólidos, si sumas el número de vértices, restas las aristas y sumas las caras, el resultado siempre va a ser 2. Este número se llama característica de Euler-Poincaré y va a ser nuestro primer invariante. De este modo, la característica de Euler-Poincaré de cualquier sólido platónico es 2. Es más, la característica de cualquier poliedro convexo es 2. ¿Será entonces que este número es siempre 2, independientemente de la superficie que cojamos? Pues va a ser que no. Piensa en el poliedro que tienes en pantalla. Si haces bien las cuentas, verás que su característica es 0. Es decir, da igual de qué poliedro convexo partas. Nunca jamás vas a conseguir convertirlo en este otro, básicamente porque sus características son distintas. Y esto lo hemos averiguado únicamente contando vértices, aristas y caras. Es muy fuerte, la verdad. Para terminar con esta sección, te diré que realmente se puede trabajar con la característica con superficies que no sean poliedro. Para ello tenemos que encontrar una forma de triangularlas y a partir de ahí contar los vértices de la triangulación, restar las aristas y sumar las caras. Por ejemplo, la característica de Euler-Poincaré de la esfera sería 2, mientras que la del toro sería 0, por lo que tampoco son equivalentes.
La característica del Poincaré tiene un problema. Triangular una superficie no siempre es fácil, porque para empezar habría que definir bien qué es una triangulación y qué no. Así que vamos a definir otros invariantes. Te presento a los números de Betti, en concreto al primero de ellos. Definir de manera exacta los números de Betti es de nuevo bastante complicado y se aleja bastante de lo que pretendo en este vídeo, así que me quedaré solo con el primero de ellos. El primer número de Betti se define como el máximo número de cortes que puedes hacer antes de obtener o bien una superficie equivalente a una esfera, o bien un trozo plano, o bien dos superficies separadas. No te preocupes, casi siempre nos fijaremos en esta última. De este modo, el primer número de Betti de la esfera sería 0, porque esta es equivalente a la esfera, así que no hay que hacer nada. En cambio, si nos fijamos en el toro, podemos hacer un corte que lo atraviese de esta forma, y nos sigue quedando una única superficie. Una vez estamos aquí, es fácil ver que al igual que en la esfera, independientemente de dónde hagamos el corte, siempre se nos separará en dos pedazos. Así que el primer número de Betti del toro es 2. En general, se puede demostrar que el primer número de Betti de n toros pegados es n más 1. La idea es bastante intuitiva. En primer lugar, observa que el mejor movimiento que podemos hacer es cortar uno de los toros como en el ejemplo anterior, rodeando uno de sus brazos. El siguiente corte tendremos que hacerlo en otro brazo, ya que en el brazo que hemos cortado no podemos cortar sin separar en dos partes. Seguimos así hasta que ya no queden brazos, sino una especie de coral. En este punto ya da igual dónde cortemos, porque siempre separaremos la superficie en dos. Así queda demostrado que el primer número de Betti de n toros pegados es n más 1. Fíjate un momento en lo que hemos descubierto. Ya no es solo que la esfera no sea equivalente al toro, como hemos visto en la sección anterior, es que un toro no es equivalente a dos toros unidos, ni a 4, ni a 28, ni a 33. Con un solo invariante hemos encontrado una familia entera de superficies que no son equivalentes entre ellas. Y no solo eso, fíjate en esta monstruosidad de aquí. Así a ojo, ¿dirías que es equivalente a un toro? Basta ver que puedes hacer dos cortes sin que la superficie quede desconexa, así que su primer número de Betti será por lo menos 3, por lo tanto no sería equivalente al toro. Viendo esto uno podría pensar que ya estaría, que cuando nos den dos superficies, por muy complicadas que sean, podemos o bien contar vértices, aristas y caras, o bien hacer un montón de cortes para ver si son equivalentes, ¿verdad? Pues lamento desilusionarte, pero no, o no del todo. Verás, hasta ahora todo lo que hemos hecho es demostrar bajo qué condiciones podemos asegurar que no es posible transformar una superficie en otra, cuando uno de estos invariantes es distinto. Pero ¿qué pasa si son todos iguales? ¿Significa eso que entonces sí se puede transformar una en la otra? Pues lamento desilusionarte otra vez, pero no. Como ejemplo tenemos la banda de Moebius y la botella de Klein. En estas superficies, tanto la característica de Euler-Poincaré como el primer número de Betti coinciden, y aún así se puede demostrar que no puedes transformar una en la otra de manera continua, aunque para ello vamos a necesitar otro invariante mucho más poderoso. Uno que de alguna forma engloba las propiedades de estos dos y que es fundamental a la hora de entender ya no solo superficies, sino cualquier espacio, sea de la dimensión que sea. Pero lo veremos en otro vídeo. Y ya estaría, el vídeo como tal acaba aquí, pero antes de despedirme quería hablar sobre lo que ha pasado con mi primer vídeo. La verdad es que sigo alucinando con la acogida que ha tenido y que sigue teniendo a día de hoy. Haber conseguido tantos suscriptores y comentarios positivos en mi primer vídeo es increíble, mil gracias de verdad. Y lo siento por si alguien pensaba que el canal iba a ser solo de mates en Minecraft, aunque seguramente haré más vídeos de ese estilo porque es un juego que me apasiona. También quería comentaros que me he creado una cuenta de Twitter para ir anunciando cuándo subiré próximos vídeos y avances de los mismos. De momento no esperéis que esté muy activo en el canal porque apenas tengo tiempo entre otras muchas cosas. Pero Twitter sí lo reviso con más frecuencia, así que si queréis hablar conmigo, seguidme y esas cosas. Ahora sí que sí, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!